Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamre y Alicia Perego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario breve llamado El diagnóstico en los límites, desarrollos sobre los síntomas actuales, dictado por la licenciada Marina Esborrás. Marina, tenés la palabra, podés comenzar cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos para la segunda clase o segunda charla del tema que nos convoca en esta ocasión. Eh, Está bien, bueno, si pueden prender la cámara mejor y si no, mala suerte. Bueno, no sé los que estuvieron la vez pasada, si querían hacer alguna pregunta, tenían alguna duda o comentario, y si no, bueno, expongo lo que tenía pensado para hoy y al final eh, volvemos con las preguntas, ¿sí? Bueno, haciendo más o menos como una introducción para ver dónde nos quedamos la vez anterior, habíamos estado hablando de lo que muchos autores, ¿no?, toman como hipótesis respecto de las presentaciones clínicas actuales, donde en su gran mayoría sí hablan como de estos efectos en la época a raíz de la prevalencia de lo que en Lacan se denomina el discurso capitalista, que es un discurso que más que hacer lazo con el otro, hace lazo con los objetos, con los gadgets, ¿no? Y que es un discurso que por sobre todo también va en detrimento de la castración, y una de sus consecuencias es que no nos encontramos tanto con lo que podríamos denominar la clínica, el conflicto psíquico o la clínica del deseo, sino que nos encontramos con algunas presentaciones que, bueno, distintos autores van estableciendo, van teorizando, van nombrando de distinto modo, ¿sí? Entonces, digamos, en la teoría freudiana habíamos dicho, ¿no?, que es una clínica de la concepción del conflicto psíquico, ¿sí? O sea, la clínica freudiana parte de la noción de conflicto psíquico como aquello que llama a la represión, ¿no? Y está, digamos, representado por el deseo y una defensa frente a ese deseo, ¿no? O sea, el ABC de la clínica freudiana es esa, ¿no? Aparece como un deseo y algo que se opone, ¿no? Y ese es el conflicto, ese es el sujeto dividido que en la neurosis se resuelve por el mecanismo de represión, ¿sí? Entonces, eso produce algunos modos de sufrimiento, ¿no? Algunos de ellos son los que conocemos como los síntomas propios de la neurosis de transferencia, ¿no? Que no son los únicos, pero también encontramos distinción entre las estructuras, ¿no? Porque, bueno, la represión es un mecanismo psíquico propio de la neurosis, y en la psicosis se le da un tratamiento diferente al deseo. También hay un tratamiento del deseo en la psicosis, y también hablamos del sujeto dividido en la psicosis. De hecho, creo que en Schreber, si quieren, ¿no?, encontramos algo muy claro, ¿no? Que Schreber se encuentra con la irrupción de un deseo, ¿no? Y eso lo lleva, eso que Freud mismo denomina, ¿no?, la fantasía de deseo, ¿sí? Esa fantasía de deseo que Freud denomina deseo homosexual, ¿no? Pero es la irrupción de algo, ¿sí?, que se opone a su yo tal como lo había podido sostener hasta ese entonces, ¿no? Y es este deseo o esta fantasía de ser una mujer, ¿no? Y cómo a partir de encontrarse con ese deseo, la solución que encuentra al modo psicótico es una transformación total de su realidad, ¿no? O sea, es una transformación total de su realidad para poder asumir esa fantasía, y si quieren también, ¿no? Es como un modo de restituir la castración, ¿sí? Que no se inscribió de forma simbólica.
¿no? O sea, estamos hablando de psicosis, no de castración simbólica, en todo caso es una restitución por la vía imaginaria. Y esto es importante para lo que después voy a comentar, porque cuando nos encontramos siempre como con un déficit a nivel de lo simbólico, muchas veces eso encuentra una vía de suplencia o solución a través de formas que tienen más que ver con el registro imaginario. Después voy a retomar esto, ¿no? Pero bien, entonces, tanto la neurosis como la psicosis son estructuras que se encuentran alrededor de lo que podríamos denominar clínica del conflicto psíquico o clínica del deseo, ¿sí? Y estábamos hablando que eh, podemos hacer, incluso ya desde Freud, una distinción, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de otro tipo de clínica que tiene relación con las presentaciones con las que nos encontramos más habitualmente hoy en día, que sería la clínica del narcisismo, ¿no? Que es una clínica distinta. En principio, sabemos que cuando Freud introduce el narcisismo, no lo hace para nombrar una estructura, ¿no? Sino que más bien él nombra ahí, en todo caso, lo que no hace estructura, ¿sí? O lo que podría ser transestructural, ¿no? O sea, él introduce el narcisismo como algo que remite a una organización permanente, ¿sí? Un modo de estructurar el yo, ¿no? Básicamente. ¿Eh? Ahora, ese modo de estructurar el yo precisamente es lo que puede hacer cortocircuito con el deseo, ¿no? Porque en algún punto podríamos sostener que el narcisismo siempre se constituye como defensa frente a la castración. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque el narcisismo, digamos, se constituye en función de no solo que la libido, ¿sí? Se unifica y en esa unificación toma por objeto al yo y en ese movimiento lo constituye, sino que también, digamos, el yo y el cuerpo se arman en función de perder algo, ¿sí? O sea, de perder un objeto. Entonces, en esa pérdida de objeto, en eso que se marca como algo que se pierde, que se cede al campo del otro, ¿sí? El narcisismo se constituye como defensa frente a esa pérdida. O sea, se arma la ilusión de un objeto total, ¿sí? En función de haber perdido algo, ¿no? Bien. Ahora, en este sentido, podríamos pensar también, ¿sí? Que el narcisismo es una especie de objeción al deseo. O sea, el narcisismo ya no como estructural, ¿no? Sino desde otro nivel, podemos plantearlo como una objeción al deseo. De hecho, cuando Freud introduce el narcisismo, él está pensando en un problema clínico, ¿sí? Está pensando, digamos, cómo la deriva narcisista puede valer tanto para la neurosis, la psicosis e incluso la perversión, ¿sí? Y ese problema clínico particular tiene que ver con aquellos casos, ¿no? Que hay una actitud que resulta refractaria al lazo con el otro, ¿no? Al lazo con el otro eh, que es necesario para un análisis. O sea, Freud cuando se encuentra con la psicosis, ¿no? Y empieza a pensar esta cuestión respecto de la megalomanía o el delirio de grandeza, que él dice, bueno, eso es porque hay una retracción de la libido al yo, ¿no? Y ahí dice, bueno, este tipo de pacientes no son aptos para el tratamiento psicoanalítico. ¿Por qué? Porque entonces no pueden volcar esa libido a la persona del analista, que sería la base que se requiere para el lazo transferencial, ¿no? Entonces Freud encuentra ya ahí, ¿no? Y después, bueno, establece toda su concepción del narcisismo por fuera, lo quita tanto de la perversión, ¿no? Como de algo propio o exclusivo de la psicosis para armar esta, idea de cómo se constituye el yo, ¿sí?
pero, digamos, está ahí el narcisismo, ¿no? En la base de aquello que de alguna forma resulta refractario al lazo con el otro, ¿no? O sea, ahí ya tenemos como una, un primer obstáculo en la clínica, ¿no? Si hablamos de estas presentaciones que podríamos encuadrar en términos de clínica del narcisismo, ¿no? Hay algo ahí distinto a nivel de la posibilidad del establecimiento de la transferencia, ¿no? Eh, y que algo de eso me parece que se encuentra bastante en las presentaciones actuales, ¿no? O sea, como encontramos muchas veces cierta dificultad en la instalación en el dispositivo, ¿no? Esto que para Freud era algo que se daba necesariamente, ¿no? O sea, él consideraba que la transferencia se daba de forma necesaria, ¿no? Hoy nos encontramos que no se da de forma necesaria, ¿no? Que en todo caso es bastante contingente, ¿sí? Que se pueda establecer eh, el dispositivo en función, ¿no? De la transferencia requerida para que eso pueda desarrollarse, ¿sí? Para Freud estaba dado de entrada, ¿no? Hoy no lo vemos así, ¿no? O sea, hay algo ahí que no se da de ese modo, ¿no? Y de hecho, quizás también podríamos pensar, ¿no? Que muchas de las personas que hoy nos consultan, uno de los padecimientos que traen, ¿no? Es cierta cuestión más alrededor del amor que del deseo, ¿no? O sea, em, hay muchas consultas que no están en función, si quieren, como de algo más sintomático, ¿no? Sino muchas consultas por desamor, por duelos, por quejas de la dificultad para establecer un vínculo, ¿no? Eh, por- Incluso a veces hasta por padecer celos, ¿no? Que les resultan como muy, muy angustiantes, ¿no? Y no poder hacer nada por eso, ¿no? O porque no encuentran a alguien que los elija y quisieran, ¿no? Tener una pareja, formar una familia, tener hijos, ¿no? Esto es algo, sobre todo, en la clínica de las personas, relativamente jóvenes, podríamos decir, ¿no? O sea, a los 20 y pico, a los 40 y pico. Ahora, una cosa es la pregunta por el amor y otra cosa es la pregunta por el deseo, ¿no? Porque la pregunta por el deseo tiene más bien este carácter de estar más velada, ¿sí? Tiene este carácter de que aparece en otras formaciones, ¿no? Que aparece de una forma, como decíamos, más metaforizada o cifrada. Uno de los modos que me parece más característicos para un ejemplo, ¿no? Para dar cuenta un poco de esto. Ustedes se deben acordar de El sueño de la bella carnicera, ¿no? ¿Se acuerdan? O el sueño del salmón ahumado en términos freudianos, porque la bella carnicera lo usamos a partir de cómo lo nombró Lacan, ¿no? La bella carnicera no expresa celos, no son celos conscientes, ¿no? No le hace escenas de celos a su marido, ¿sí? No le dice, no quiero que te encuentres más con fulanita, o no. La bella carnicera tiene un sueño, o sea, una formación del inconsciente, que da cuenta de los celos, ¿no? Que dan cuenta, que hablan, ¿sí? De cierta posición celosa respecto de una amiga, ¿no? Pero que no es que esos celos se actúan, ¿sí? Sino que aparecen en una formación del inconsciente. Entonces ahí tenemos una diferencia, ¿no? Cuando algo aparece a descifrar y aparece velado y aparece metaforizado en una formación del inconsciente, a cuando eso aparece en la conciencia y actuado, ¿no? O sea, ahí ya tenemos una distancia. ¿Por qué? Porque que aparezca una formación del inconsciente, bueno, puede dar lugar a las interpretaciones, ¿sí? En cambio, si eso aparece más a nivel de la conciencia o de la actuación, ahí, ¿qué tipo de interpretación podemos hacer? ¿Qué tipo de intervención?
¿no? O sea, es una intervención distinta a las interpretaciones que apuntan al desciframiento, ¿sí? Em, y además, digamos, el sujeto deseante muchas veces no se reconoce, ¿sí? En eso que desea, porque precisamente está velado, es algo que está reprimido, ¿no? Que es desconocido para sí mismo, es un saber no sabido, ¿sí? Aquel que se presenta ya sabiendo lo que le pasa es otro tipo de sujeto, es otro tipo de clínica, ¿no? Y de hecho, hasta podríamos decir que en todo caso, además de acceder al deseo por las formaciones del inconsciente, también podemos acceder al deseo por medio de las fantasías, ¿no? O sea, las fantasías a veces dan cuenta de cierta situación deseante o de cierto conflicto, incluso a veces las que son de orden por ahí un poco más sabido, pero que causan como cierta vergüenza, porque muchas de ellas también no se condicen con la imagen que el sujeto tiene de sí o la imagen que quiere dar a ver a los demás, ¿no? Por ejemplo, lo voy a decir así con un ejemplo re burdo, pero creo que sirve para entenderlo. Por ejemplo, puede ser una mujer, ¿no? Que tenga este, eh, unas posturas e ideales del lado del feminismo, ¿no? Incluso que milite y demás, y que tenga ciertas fantasías sádicas, ¿no? O sea, que se contraponen con sus ideales, su posición, incluso para ella misma, ¿no? O sea, que eso le causa, digamos, un conflicto entre su imagen ideal, los valores que sostiene y algo de otro orden que se le impone, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero los ejemplos son burdos, pero sirven para entender un poco más las situaciones, ¿no? Bien, ahora, en estos casos, en este otro tipo de presentaciones que decíamos, ¿no? Donde no aparece habilitada tanto la función de interpretación, ¿sí? De aquello que está cifrado o velado, ¿sí? ¿Qué lugar le corresponde al analista? ¿No? ¿Desde dónde intervenimos? Eso es una pregunta, me parece sustancial en estos modos, ¿no? Una de las ideas que podemos encontrar en la obra de Freud, ¿no? Una posibilidad, es lo que él llama como una especie de forma ortopédica, ¿no? Como una especie de yo auxiliar. Él habla de este yo auxiliar, como que a veces el analista puede ubicarse en esa posición de yo auxiliar. Eh, Esto puede resonar a veces similar a lo que ocurre en la clínica de la psicosis, ¿no? Pero no exactamente igual, pero tiene como alguna relación, ¿no? Yo auxiliar, ¿qué quiere decir, no? O sea, es que el analista puede ser quien ocupe o motorice algunos procesos yoicos, ¿sí? Que la persona, el sujeto, encuentra como inhibidos, ¿sí? O no habilitados. Por ejemplo, el proceso de pensamiento, ¿no? Em, a veces hay algunos pacientes donde tienen como cierta pérdida de la capacidad reflexiva, ¿no? Y de hecho, muchas veces uno se da cuenta, ¿por qué? Porque tiende con estos pacientes a ser más construcciones que interpretaciones propiamente dichas, ¿no? O sea, esto es lo que por ahí en otros términos podemos decir, bueno, hay pacientes que no vienen con versiones, ¿no? De las cosas, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, cuando nos encontramos con una versión de algo, no, esto es así porque es así, me pasa esto por tal cosa, porque no sé qué, porque cae allá, porque mi papá es así, porque, ¿no? O sea, todas las versiones que podemos encontrar, y hay pacientes que no vienen con versiones, ¿no? O sea, que uno lo tiene que ayudar, ¿no? A pensar o reflexionar, a ver si se le ocurre, ¿sí? ¿Por qué le pasa eso? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué quizás el otro le respondió? ¿No? Como si las intervenciones fueran más en ese orden, ¿no? En el orden de ir construyendo alguna versión que en todo caso después tendrá que caer, pero sin esa versión tampoco podemos operar, ¿no?
O sea, y que a veces, digamos, está obstruida incluso esa capacidad, ¿no? La capacidad de pensar por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? O sea, sino que viene, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Y no hay, es como si no hubiera más material, ¿no? Como si no hubiera ni siquiera la posibilidad de historizar, que a veces incluso lo tenemos que decir, bueno, pero ¿y desde cuándo? ¿No? ¿Y cuándo te pasó por primera vez? Sí, Matías, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo Quería estás? preguntar si esto que decía recién del analista prestándose como un auxiliar para aquellos pacientes tal vez que pierden la capacidad reflexiva, está relacionado y va de la mano con Killingbow, eh, que habla de las intervenciones afirmativas en aquellos casos donde está este déficit para poder razonar en vez de las intervenciones interpretativas. Esto de construir el conocimiento con el paciente. Bueno, no lo había pensado, pero me parece que sí, que tiene mucho sentido lo que decís, o sea, se relaciona perfectamente, ¿no? Va en esa línea, ¿no? O sea, va en la línea de poder hacer, ¿sí? Que el paciente realice ese proceso de pensamiento que está inhibido, ¿no? Porque pensar no es cualquier cosa, ¿no? O sea, pensar, digamos, también implica entrar en cierto conflicto, ¿sí? O sea, y muchas veces nos encontramos con pacientes que directamente no pueden pensar, ¿no? Y es una función yoica, pero que está totalmente obturada o obstaculizada. Entonces, en principio, quizás nuestras intervenciones tienen que apuntar a eso, ¿no? A que algo de eso se pueda generar, ¿no? Pero está bien la relación que haces, ¿no? Gracias. No de nada. Eh, por ejemplo, ¿no? Tomando ciertas cuestiones en relación a las melancolizaciones, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos que Freud en Duelo y Melancolía dice que el melancólico tiene una fuerte fijación al objeto, ¿no? Pero que a la vez es muy endeble, ¿no? Porque pierde el objeto y no sabe lo que perdió, ¿no? Entonces, hay un proceso del yo, ¿sí? Eh, del poder darse cuenta de algo que no llega a producirse, ¿no? Esto de no sabe lo que perdió, ¿no? O sea, hay algo que no llega a producirse. Bueno, ¿qué es eso que perdió, ¿no? Em, y a veces, por ejemplo, a ciertas, yo no voy a decir directamente que se trate necesariamente de casos de melancolía, ¿no? Pero ciertos estados como un poco melancólicos que a veces hasta poder decirle, bueno, me parece que para vos, ¿no? Esta separación fue muy significativa, fue muy dolorosa, ¿no? O sea, le sirve para empezar a hacer un proceso o un trabajo, ¿no? O sea, em, muchas veces vienen pacientes, ¿no? Y de repente empiezan a contar sus pérdidas y que uno nota que ahí hubo algo un poco obstaculizado, que nosotros llamamos, bueno, trabajo del duelo. Pero precisamente para hacer un trabajo, ¿no? Hay que realizar un proceso, ¿sí? Hay que poder detenerse en que quizás eso no se realizó, no se resolvió, ¿no? Y empezar, digamos, como a sostener la posibilidad de que el paciente pueda trabajar sobre eso, ¿no? Em, porque, digamos, en pacientes neuróticos es mucho más habitual, ¿no? Que sí sepan, ¿no? Que perdió, ¿no? Que lo hizo sufrir, por qué, qué sé yo, el duelo que tuvo que hacer a partir de esa pérdida, esa separación. Pero en algunos pacientes, que podemos llamar, si quieren, narcisistas, ¿no? Podemos llamarlos, ¿no? A veces no ocurre. Entonces, el analista tiene como que empezar a nombrarlos, ¿sí? Y acá fíjense que hay algo, ¿no? Como si yo les dijera restablecer la palabra, ¿no? Restablecer el trabajo simbólico, ¿sí? En definitiva, sabemos que, bueno, una de las formas que tenemos de nombrar el duelo es que el duelo es un redoblamiento simbólico de esa pérdida, ¿no? O sea, la pérdida ocurrió, la pérdida está. El tema es que hay que hacer el trabajo para que esa pérdida efectivamente ocurra, ¿no? No alcanza con que se pierda en lo real, ¿no? Para que efectivamente haya un proceso psíquico que deje la marca de esa pérdida como perdida.
¿no? O sea, este, y en algunos pacientes, digamos, esto no se da así, ¿no? Es como si tuviéramos que nombrar, ¿no? Algunos momentos, restablecer el lugar de la palabra, porque esto va de la mano, algo que voy a traer después, con cierta prevalencia de lo que podemos llamar de lo imaginario en la clínica, ¿no? O sea, una clínica mucho más ligada a lo imaginario que a lo simbólico. Esa clínica de lo imaginario quizás incluso está más ligada a la mirada que a la voz, ¿no? Y la mirada de por sí es mucho más refractaria, ¿no? A la castración, ¿sí? O sea, la voz tiene como estructura de lenguaje, ¿sí? Otros cortes, otras escansiones, ¿no? En cambio, lo imaginario apunta más a un continuo, ¿no? Bueno, después lo retomamos, pero para que empiecen a entender la lógica, ¿no? En la que podemos hacer una divisoria de agua entre clínicas diferentes, ¿no? En esto que decía, la clínica del deseo, ¿sí? Que está más ligada a la cuestión de la estructura del lenguaje, a la cuestión simbólica, a la voz, ¿no? Y la clínica del narcisismo, donde hay mayor prevalencia, ¿sí? De el campo de lo imaginario, de lo especular, ¿sí? Por eso muchas veces también, ¿no? Creo que alguien la otra vez me preguntaba algo de, bueno, como el tema de la entrada al análisis, el pasaje a diván. Bueno, quizás son pacientes que nunca pasan a diván, ¿no? Porque hay algo de que se vuelve como necesaria la mirada, ¿no? O sea, que no pueden prescindir mucho de eso y que tampoco tiene mucho sentido que pasen al diván, ¿no? O sea, porque pasar al diván, bueno, ahí entra en juego con mayor prevalencia la cuestión de la voz, ¿no? Y precisamente también, ¿no? De negativizar la mirada. Y quizás en estos pacientes no, ¿no? O sea, no es lo que está en juego en esa clínica, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, digamos, en este punto es como si de alguna forma el analista tomara a su cargo algunas funciones del yo, ¿no? Una de ellas puede ser el pensamiento, ¿no? Es lo que decía, porque también es eso, el pensamiento. Hay gente que es muy brillante, ¿no? Pero que no necesariamente piensa, ¿no? Porque pensar tiene que ver con eh, algunas formas básicas de la división subjetiva, ¿no? Digo, eh, el pensamiento automático o la inteligencia no puede estar en una máquina. Hoy tenemos la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es eso, es como la suma de la información, ¿no? En la disposición de la información, pero eso no es pensar. O sea, acumular conocimiento, acumular saber no es pensar, ¿no? Em, También nos encontramos, por ejemplo, que hay algo del saber académico que lleva como a ese lugar, ¿no? O sea, el saber académico como la acumulación, ¿no? De, de saber y de articulaciones entre los distintos autores significados, pero eso necesariamente es pensar, ¿no? O sea, pensar siempre tiene que ver con algo que lleva cierto conflicto, también es algo que, bueno, de alguna forma lleva algo un poco novedoso y puede pensar una idea, después pensar algo distinto, ¿no? Puede pensar cómo oponerse al propio pensamiento, ¿sí? Por ahí algunos lo llaman pensamiento crítico, ¿no? Que bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, la capacidad de poder leer, interpretar, comprender, hacer una lectura de eso, ¿no? Y no necesariamente repetir lo que se lee, ¿no? Bien. Este, entonces, digamos que cuando alguien dice, ¿no? Estos días estuve pensando, ¿no? Bueno, es una fórmula que puede ser sencilla, con la que el sujeto se anticipa, tuve un sueño que me dejó pensando, es otra, ¿no? Esto, o sea, los pacientes que están así como un poco
aturdidos, ¿no? Por un sueño que los conmovió, que los dejó pensando, ahí puede haber algo de la adicción subjetiva, ¿no? O sea, esto, me quedé pensando en esto, ¿no? Bien. Entonces, para Freud decíamos, lo central de la clínica del conflicto psíquico es una clínica del trabajo, ¿no? Lo dice el trabajo del inconsciente, ¿sí? También lo que decíamos, el trabajo del sueño, el trabajo del chiste, y hay una clínica que quizás, ¿no? No depende de la capacidad de trabajo, porque, por ejemplo, decíamos en la melancolía, en todo caso, está detenida la posibilidad de trabajo, ¿no? Ahí, en la melancolía, ya si quieren como tipo clínico, con lo que nos encontramos es con la circulación incesante por las mismas ideas de autodenigración y de queja, ¿no? O sea, gira sobre sí mismo. O sea, no hay efectivamente un trabajo de pensamiento, ¿no? Sino que hay algo que vuelve todo el tiempo a los mismos lugares, ¿sí? Entonces ahí no hay trabajo. Cuando se vuelve todo el tiempo sobre lo mismo, o sea, está bien, sabemos que en la clínica los pacientes hablan de lo mismo y repiten las mismas cosas, pero que en algún momento, digamos, se tiene que producir algo de otro orden, ¿no? O sea, es lo que, bueno, en términos lacanianos llamamos tije automatón, ¿no? O sea, aquello que produce un cambio de sentido, un cambio de vía, ¿no? O sea, algo que, bueno, lleva para otro lugar, ¿sí? Y en cambio, en el caso de la melancolía es la incesante repetición de los mismos pensamientos, ¿no? Bien, entonces, además, digamos, una de las ideas básicas freudianas es que, por ejemplo, ¿no? En los casos de histeria, sobre todo cuando en las histerias freudianas, ¿no? Las histerias de estudios sobre la histeria, bueno, en cualquier caso de histeria freudiana, ¿no? Los pensamientos, cuando aparecía algún pensamiento que tenía relación con un deseo, ¿no? O sea, no cualquier pensamiento, sino los que tenían relación con un deseo, la idea básica de Freud es que con eso se puede hacer muchas cosas, pero no puede desaparecer, ¿no? O sea, no se lo puede eliminar, ¿no? En Freud está esta cuestión de que cuando aparece alguna marca, el aparato psíquico puede hacer muchas cosas, pero no eliminarla completamente, ¿no? Entonces, una de esas cosas, es reprimirla, ¿no? Tacharla, ¿sí? Pero sabemos que de todas formas esa marca retorna, ¿no? De algún modo retorna, ¿no? Em, entonces, una cosa es que eso se reprima y arme un síntoma, ¿sí? Eh, que se retire una parte, que eso después vaya al cuerpo o vaya a algún otro lugar, ¿no? Que se localice en algún lado, ¿no? Eh, y otra cosa es que aparezcan, por ejemplo, también algo como muy propio de la época, cierta cuestión que tiene que ver con no síntomas típicos de la conversión localizados, sino ciertos enloquecimientos corporales, ¿no? O cuestiones como mucho más hipocondríacas, ¿no? Malestares estomacales recurrentes. em, si bien sabemos, ¿no? Que está bien, puede haber algunas cuestiones orgánicas que no las negamos, ¿no? Pero también es llamativo la recurrencia de algunas cuestiones corporales de difícil localización, ¿no? Como por ejemplo el colon irritable, ¿no? Que es algo que no tiene un diagnóstico preciso, ¿no? Este, como que hay otra presentación de los malestares corporales, que no guardan, digamos, la misma relación que los síntomas corporales en la histeria, sobre todo en esto, en el carácter de localización, ¿no? O sea, porque incluso hasta la hipocondría localiza, ¿no? O sea, sin mecanismo psíquico, pero la hipocondría también localiza porque es la localización de la libido en un órgano o del goce, ¿sí? En un órgano o en una parte del cuerpo. En cambio, esto aparece siempre como alguna cosa más difusa. Incluso, por ejemplo,
eh, hay algo que no sé ahora tanto, pero estuvo como bastante de moda. No, los fenómenos psicosomáticos es otra cosa, ¿no? Fenómenos psicosomáticos, Lacan los define desde otro lugar. Habla de la holofrase, ¿no? O sea, los significantes coagulados. No, por ejemplo, la fibromialgia. No sé si ustedes lo han estado escuchando, ¿no? Pero la fibromialgia es algo muy difuso, o sea que tampoco hay un diagnóstico que alguien te pueda decir con precisión es fibromialgia, ¿no? Sino que es un diagnóstico que se hace simplemente por cuestiones como clínicas. eh, y bueno, es algo muy que tiene como muchos síntomas que pueden variar, ¿no? Este, eh, pero que no hay una localización precisa, ¿no? Tiene que ver con dolores difusos, como cierta cuestión de fatiga, digamos, hay muchas cosas que la definen, pero que podrían ser también síntomas que corresponden a cualquier otra dolencia, ¿no? Bien, entonces, bueno. Volviendo a lo que traía, tenemos una distinción que hacíamos entre la clínica del conflicto y la clínica del narcisismo. Ahora, la clínica del narcisismo también la podemos llamar de otra forma, ¿no? Y la podemos llamar la clínica de la escisión del yo. ¿Por qué? Eh, Freud plantea, ¿no?, que en la escisión del yo lo que aparece es un punto en el que alguien puede tener cierta emoción pulsional que entra en conflicto con otra emoción o un ideal, pero donde ese conflicto no necesariamente precipita en algo. O sea, es como si hubiera una forma más primaria para evitar eso, que es a través de una modificación del yo, ¿no? Y él lo explica por otro mecanismo, lo explica por el mecanismo de desmentida, ¿sí? Y este mecanismo de desmentida en Freud pareciera que muchas veces hubiera quedado muy este, relacionado a la perversión o al fetichismo, pero podemos extrapolarlo, ¿sí?, de la perversión y también pensarlo, ¿no?, en otros casos. De todas formas, entre narcisismo y fetichismo hay una relación, pero no importa, después la vamos a ver. Entonces Freud habla, ¿no?, de una posibilidad de resolución de un conflicto que no se da a través de la represión, sino de la desmentida. Pero la desmentida ocurre a nivel del yo, ¿no? O sea, la desmentida es un proceso donde lo que ocurre es una escisión del yo, que es el texto de Freud bastante tardío, ¿no? La escisión del yo, una fragmentación. Y tiene que ver, ¿no?, la desmentida que dice, como si algo no hubiera pasado, ¿no? Esto que nosotros decíamos, bueno, una cosa es que haya una marca, ¿no? Y que esa marca no se la pueda, digamos, hacer como que no existe, pero sí se la pueda reprimir, ¿no? Entonces eso retorna de alguna forma. Y otra cosa es hacer de cuenta que eso no ocurrió, pero de otro modo, ¿no? De hecho, siempre digo que muchas veces encontramos en la clínica pacientes que dicen, sí, está bien, pero, ¿no? O sea, digamos, como que uno hace una intervención, dice algo, sí, sí, eso yo ya lo sé, pero, ¿no? O sea, como si el pero ahí viniera a desmentir eso que saben, ¿no? O sea, como que lo saben, pero eso que saben no tiene ningún efecto. O sea, no es como por ejemplo, el caso de Dora, ¿no?, que cuando Freud hace toda una interpretación de los sueños de Dora y qué sé yo, y le dice, ¿no?, todo, y ella le dice, bueno, pero no creo que haya salido mucho de esto, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Porque es la negación que tiene, digamos, como su origen en la represión, ¿no? Esa negación de la que Freud habla cuando dice, bueno, no es mi madre, entonces en realidad está diciendo, acá se trata de otra cosa, como si todo estuviera en el mismo plano, ¿no? O sea, pero que no originara un conflicto. Sí, ya lo sé, pero, ¿no? O sea,
Es como una forma muy habitual de respuesta, ¿no? Em, y de hecho, Freud lo piensa, ¿no? Freud piensa la desmentida muy relacionada ¿a qué? A la castración, ¿no? O sea, Freud cuando habla de fetichismo y plantea la desmentida, ¿no? Lo está refiriendo a la castración, ¿sí? Y bueno, el fetiche vendría ahí como un objeto que desmiente la castración materna, ¿sí? Entonces, es como que alguien hubiera atravesado la experiencia de castración, pero continúa viviendo como que eso no tuvo efecto, como que no lo sabe, ¿no? Entonces, por eso digo esto de sí, ya lo sé, pero, ¿no? O esto que decimos la fragmentación, pero a nivel del yo. O sea, porque lo sabe y no lo sabe al mismo tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no es un saber no sabido, es lo sabe y no lo sabe al mismo tiempo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? En este texto de la escisión del yo, que dijimos que Freud toma ahí como modelo la perversión y el fetichismo, propone, ¿sí? Que una salida, ¿no? Que esta salida también ya la había anticipado un poco en un texto que se llama Neurosis y Psicosis, que también es bastante tardío, es de 1925, ¿no? Donde él estaba pensando también como que una salida, ¿sí? No sería como en el caso de la psicosis, armarse una nueva realidad, ¿no? Ni en el caso de la neurosis, bueno, perder una porción de la realidad y la resolución de eso sería a través del síntoma, sino que él piensa, ¿no? Una salida mejor, porque lo dice así, ¿no? Como si fuera una salida mejor. Y dice lo siguiente, que esa salida mejor sería que el yo se modifique a sí mismo partiéndose y segmentándose. Lo propone como una salida dentro de la lógica freudiana, ¿no? O sea, porque, digamos, para Freud siempre el síntoma incluso es una solución, ¿no? Pero acá lo propone como una mejor salida que la salida sintomática, ¿no? Bien, este, entonces, ¿por qué? Porque para él sería como una salida que lo saca de la neurosis, ¿no? De la solución neurótica, ¿sí? Y podríamos hablar, por lo tanto, de la resolución de un conflicto por una vía distinta, ¿sí? Siguiendo el modelo de la perversión, ¿no? Siguiendo un poco el modelo de la perversión. Y aparece más ligado a la desmentida. Y de hecho, digamos, podemos plantear, y hay algo también como que se hace una ligazón entre la perversión y el narcisismo, ¿sí? Se escucha mucho esto, y yo creo que cuando algo se escucha mucho, si bien lo podemos escuchar en personas que hablan desde otras teorías o de otros lugares, eso algo está tratando de nombrar. ¿No? Y nosotros podemos desde el psicoanálisis ver dónde estaría esa relación entre narcisismo y perversión, si bien desde otro lugar y pensando desde otra teorización, ¿no? Bien, entonces, de todas formas, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de presentaciones, de esta clínica más ligada a lo que llamamos la clínica del narcisismo, tampoco podríamos decir que se trate de pacientes donde no funciona el mecanismo de represión o no, donde no pueda, donde no se hubiera establecido la represión primaria, si quieren, ¿no? No me parece que en este tipo de clínica de las que se estoy hablando, ahora después les voy a hablar de otro tipo de clínica, ¿no? Pero que, digamos, el aparato psíquico estaría enmarcado dentro de lo que consideramos el mecanismo de defensa de la represión, ¿no? Si no, estaríamos hablando ya de psicosis, ¿no? O sea, donde este, el aparato psíquico no se conforma alrededor del mecanismo de la represión primaria, ya estamos hablando de otra estructura, ¿sí? Pero, digamos, como que las defensas no se realizan siguiendo el modo de la represión secundaria, ¿no? Como si hubiera otro tipo de tratamiento de la pulsión, ¿sí? Que no siguiera
la lógica de la represión secundaria. De hecho, si pensamos en los destinos de la pulsión, vieron que uno de los destinos es la represión, otro es la sublimación, pero también hay otros destinos que podemos considerar como más primarios, ¿sí? Este, que son la vuelta hacia sí mismo, la vuelta hacia la persona propia, el trastorno hacia lo contrario. Y en esto, en la vuelta hacia la persona propia, podemos ubicar algo alrededor del narcisismo, ¿no? Entonces, en la clínica del narcisismo podemos pensar dos mecanismos. Una es un destino de la pulsión más primario, si quieren, que la represión, que es el trastorno, la vuelta hacia sí mismo, y otro la fragmentación del yo, que sigue el mecanismo de la desmentida, ¿sí? Que esto lo encontramos ya en textos más tardíos de Freud, ¿no? Porque, bueno, Pulsiones y sus destinos es de 1914, La escisión del yo creo que ya es de 19, es uno de los últimos textos, 1930, 1030 y pico, ¿no? Ahora Bien, pienso, entonces, sí. perdón, pienso cómo tal vez las redes sociales son terreno fértil para este tipo de defensa, ¿no? La desmentida como la escisión del yo, es decir, armarse Mm, un yo imaginario totalmente ajeno y diferente a ese yo físico, ujú. y, y esto que vuelve hacia sí mismo, claramente, o sea, es ese alivio que genera un yo aparte. Eh, Sí, bueno, precisamente, ¿no? Sí, claro, vamos por esa línea, ¿no? Vamos por la línea también de la virtualidad, de lo especular, de lo imaginario, ¿no? Pero también pensemos que Freud hablaba de libido yoica y libido de objeto, ¿no? O sea, entonces una cosa es, bueno, él, por ejemplo, decía esto, que en la melancolía precisamente había depósitos de libido, ¿no? Destino de libido hacia el objeto, pero que era libido yoica. Entonces, que por eso fácilmente esa libido vuelve al yo, ¿no? O sea, digo que una cosa es la libido de objeto y otra cosa es la libido yoica. Y efectivamente, ¿no? Con la cuestión de las redes, hay toda un proceso, si quieren, o un modo, ¿no? Donde no hay un verdadero lazo al otro, ¿no? O sea, sino que más bien hay toda una cultura de la erotización narcisista, ¿no? O el resarcimiento narcisista. O sea, que eso que se muestra al otro en realidad está destinado a la imagen yoica, ¿no? Y un poco como vos decís, también esto es interesante, que hay una disociación, porque eso que se muestra siempre trata de ser una imagen amable, ¿no? O sea, trata de ser digamos, más relativa, si quieren, al yo ideal, ¿sí? O sea, uno no muestra en las redes este, mm, ciertas cuestiones que no vayan de la mano, ¿no? A cómo uno se considera o cómo uno quiere verse o cómo quiere que lo vean, ¿no? Está más destinada a lo que llamamos la seducción, ¿sí? Pero la seducción respecto del reflejo de la propia imagen, ¿no? No solo con la imagen, sino, bueno, con todo lo que rodea la imagen, ¿no? O sea, lo que se come, a los lugares donde se visita, lo que se hace, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas, pero sí, claro, por algo tiene esta época una gran influencia en estas presentaciones de las que estamos hablando, ¿no? claro. Y se deja de hacer también en ese punto, porque es A interesante lo que ver. decís, Marina, esto de mostrar haciendo, mostrar Mm, lo que uno, por una cuestión totalmente narcisista, ¿no? Para alimentar ese narcisismo de uno, para mm, que esa libido yoica vuelva hacia el yo y se mantenga en el yo, pero se deja de hacer porque se deja de divinizar los objetos. Es decir, si la libido yoica es muy grande, la libido del objeto pierde su fuerza. Entonces se deja de hacer. exactamente, Se hace, pero no se hace. Es como que el sí. neurótico huye, o sea, de esa falta, huye del deseo, Ujú, mostrándose deseante, mm, entre comillas. ujú. Eh, es interesante. Sí, bueno, por eso decimos, bueno, no sé si el neurótico huye, ¿no? Esto es lo que está ahí como en un terreno un poco dudoso a veces, ¿no? Porque
a veces pueden ser neuróticos, pero que bueno, tengan respuestas no cabalmente neuróticas, o a veces puede tratarse de otra cosa, ¿no? Ahora voy a ir a algunos autores que hablan de eso precisamente. Candela, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo Me estás? quedé pensando en esto que introducen en cuanto a las redes, la idealización, el plano imaginario, y también Mm, pensaba otras redes sociales donde impregnaron mucho el discurso del odio, en un momento en mm, Twitter, ¿no? mm, Digo, sí. también un discurso ahí que nada tenía que ver con la idealización, sino no ni la agresividad, era un odio, que en esto de aniquilar al otro, ¿no? También pensaba Mm, en estos tiempos para pensar las presentaciones actuales. mm. Bueno, sí, eso nos lleva por otro carril, pero es interesante también. Primero podemos también hablar del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? O sea, si quieren, podemos también tomar al narcisismo en ese aspecto, que es esto de las posturas tan radicales, ¿no? Que se manifiestan. Lo que pasa que en las redes como Twitter no hay tanta prevalencia de mostrar imágenes, ¿no? O sea, pero sí de cuestiones y posteos reactivos, ¿no? Y de indignación permanente que apuntan también, ¿no? A generar, si quieren, bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque el odio también puede unir mucho. O sea, el odio puede, pero lo que ahí se pierde, sí, es, eh, digamos, o más bien en otro sentido, las redes habilitan esa manifestación de odio, crueldad y hostilidad en las que quizás alguien en presencia de esa persona jamás se atrevería a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque queda en segundo plano lo que llamamos, si quieren, los diques psíquicos, ¿no? O sea, la virtualidad ahí no ofrece resistencia, ¿no? A estas cuestiones pulsionales más sádicas, ¿no? Más agresivas, etcétera, eh, porque es como si quedaran eh, no sé, ¿no? Borrados los diques psíquicos, ¿no? O sea, los diques psíquicos que tienen que ver con la vergüenza, con la, qué sé yo, con la empatía, con el pudor, ¿no? O sea, que hay ciertas cosas que nunca pasan, ¿no? Con la presencia real del otro y sin embargo sí ocurren a través de las redes, ¿no? Porque ahí, bueno, está solo en el campo de la virtualidad. Pero también me parece que también es una forma de mostrarse, ¿no? Porque eh, también se arma un personaje. O sea, esto que decían, también hay algo de la disociación. O sea, hay gente que se arma todo un personaje a través de las redes, ¿no? Y que eso, em, por ahí no tiene nada que ver con lo que es su vida real, ¿no? Y que tiene un yo, digamos, que funciona en las redes, porque de hecho en Twitter uno puede armarse un usuario, un avatar o lo que sea, que no coincide para nada con su persona y hablar desde ahí y armarse toda una cuestión desde la ideología que sostiene hasta, no sé, querer parecer buena persona o mala persona, no importa, ¿no? Pero también ahí es cierto que se favorece cierta cuestión disociada del yo, ¿no? Cuando yo leía siempre Neurosis y Psicosis y esto que Freud decía, bueno, que una salida podía ser la fragmentación del yo, ¿no? Para evitar la salida sintomática, yo lo pensaba muchas veces por ahí, no sé, ¿no? Con el arte o, por ejemplo, con la actuación, ¿no? Que es una forma de, nada, salirse del yo y hacer otra cosa con eso, ¿no? Pero una cosa es, me parece, disociar el yo, que es algo bueno, que los actores en algún punto hacen, ¿no? Se arman, bueno, actúan un personaje, y otra cosa es que eso es que todos somos un poco actores de nuestra propia vida y en tiempo real, ¿no? O sea, bueno, de hecho, en esta época, en el traspaso, si quieren, del siglo XX al siglo XXI, ha habido otro fenómeno que es la excesiva farandulización, ¿no? O sea, donde los personajes públicos
no es que son solo personajes públicos porque los vemos actuando ficciones, ¿no? Sino que su propia vida es objeto de consumo, ¿no? Más allá de que seguramente hay algo que no nos muestran, pero hasta ahí, ¿no? Digamos, hay todo un pasaje de la intimidad a lo público y de repente, no sé, una pareja se divorcia y aparecen todas las noticias, y aparece lo que pasa, si está con uno, si está con otros y por qué, ¿no? Cosas que antes estaban, esto como armadas, ¿no? En función de las ficciones, de las novelas o de lo que fuera, ¿no? Entonces uno podía tener una distancia entre lo que era el personaje de la novela y el personaje, el actor en la vida real. Hoy la vida de esas personas es la ficción, ¿no? O sea, pero que en realidad no es ficción, o sea, es la vida propia, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos que van en ese sentido, desde Gran Hermano, si quieren, ¿no? Que es esta cuestión voyerista respecto de ver gente que no hace nada, o sea, ver gente que está ahí en una casa, pero que evidentemente eso capta algún goce, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que queda totalmente tomada, ¿sí? Mirando lo que hacen algunas personas encerradas en una casa, ¿no? O sea, pero que no es que están viendo una obra, una película o algo por el estilo, están viendo qué hacen, nada más, ¿no? Bien. Entonces, quería ir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, en esto que estamos hablando, hay un significante que me parece que se está imponiendo y que viene de la mano de lo que dijimos del discurso capitalista, ¿no? Que es la famosa sociedad de consumo, ¿no? O sea, Este, eh, hay presentaciones clínicas que vienen de la mano de esto, ¿no? Y que, bueno, hay un vínculo a través de diferentes consumos, que es en algún punto lo que produce el discurso capitalista, ¿no? Con esto de la oferta de distintos objetos para obturar esa falta, pero que no es, digamos, como para obturar en algún punto la falta en ser, ¿no? Pero que no apuntan a un sujeto dividido, ¿no? Sino apuntan a un sujeto en falta respecto de su goce, ¿sí? Y se ofrecen todos estos objetos de consumo del mercado, este, que, bueno, por supuesto, en la sociedad de consumo se supone que uno sería el agente que consume, pero en realidad lo que termina ocurriendo es que más bien nos transformamos en consumidores, o sea, en objetos de consumidores a objetos consumidos nosotros mismos, ¿no? O sea, el mejor ejemplo, por ejemplo, es lo que ocurre con las plataformas que ofrecen esas series, ¿no? De varios capítulos, y que de repente uno está, no sé, todo un día mirando un capítulo, otro y otro, en una posición totalmente pasiva, ¿no? O sea, siendo más bien consumido por Netflix, ¿no? O sea, no es que vos consumís Netflix, sino que Netflix te está consumiendo a vos, ¿no? En una posición totalmente pasiva y también, digamos, eh, para nada en relación a una cuestión deseante, ¿no? O sea, porque ahí es toda una posición más bien gozosa, del goce de la mirada en continuo, ¿no? O sea, ni siquiera a veces hay personas que disfrutan de lo que están viendo, ¿no? O sea, simplemente quedan como captados, ¿sí? Captados por eso que te mira desde la pantalla, ¿no? Y quedas tomado, ¿sí? Como objeto de Netflix o la plataforma que sea, ¿no? Bien, entonces también, digamos, podemos hablar, si se quiere, en esta época, del consumidor narcisista. Esto es algo que Luciano Lutero plantea en un libro que salió recientemente, que se llama Los goces toxicómanos, narcisismo, adicción y compulsión en la sociedad de consumo, ¿no? Y dice que el consumidor narcisista es quien necesita la intoxicación como sostén emocional, ¿no? Bueno,
Un poco Freud ya había planteado en el malestar en la cultura, ¿no? Como los recursos que tenemos los seres humanos, los seres hablantes, para soportar la vida, y uno de ellos era las sustancias embriagadoras, ¿no? O sea, lo decía como un recurso que altera el quimismo, ¿no? Este, pero dice, bueno, necesita la intoxicación como sostén emocional para estabilizarse, ¿no? Entonces dice, bueno, desde pequeño los niños son consumidores y el adulto es un consumidor infantilizado porque tiene una relación inmediata con el objeto. Esto es otra cuestión, ¿no? O sea, el deseo requiere de la inmediatez. O sea, el deseo requiere que haya un recorrido, ¿no? O sea, ese recorrido que en definitiva es el recorrido pulsional, y el deseo es lo que actúa un poco como defensa para que no haya un cortocircuito en el circuito de la pulsión, ¿no? Entonces, lo que ofrece el capitalismo es que vos puedas obtener con un clic del celular, ¿no? El objeto que vos quieras, o con un clic de lo que sea, si te lo traen a tu casa, ¿no? O sea, inmediatez, y sabemos lo que ocurre, como ocurre con los niños, ¿no? Que uno les regala el juguete que pidieron y que uno gastó un montón de plata y qué sé yo, que le venían y juega 2 días y después ya está, ¿no? O sea, perdió todo valor, ¿sí? O sea, ya está, no sirve más, ¿no? Más allá de que también la sociedad de consumo, el sistema capitalista, promueve esto que se llama la obsolencia planificada, ¿no? O la necesidad de siempre hay un objeto más, ¿no? Un objeto más, este no, pero el que viene sí, este no, pero el que viene sí, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la cuestión es que la relación de incorporación no ocurre solo con los objetos ya, ni con los bienes materiales, sino que a veces también en un vínculo, ¿no? O sea, los vínculos empiezan a cobrar esta característica de objetos de consumo, ¿sí? Donde se piensa el otro, ¿no? Como un conjunto de propiedades que yo quiero adquirir a partir de estar con ese otro. Esto es bastante típico de las cuestiones más, las relaciones más narcisistas con el otro, ¿no? Porque las relaciones se volvieron un poco instrumentales y utilitarias, ¿no? Y esto también afecta un poco a el lazo dentro del vínculo transferencial, ¿no? Los pacientes que, este, yo digo como que quieren soluciones mágicas, ¿no? O sea, bueno, yo vengo acá, vine ya un par de sesiones, te cuento lo que me pasa, bueno, vos me tenés que decir qué hago con esto, cómo lo soluciono, ¿no? Nos encontramos eh, varias veces con este tipo de demandas, ¿no? O sea, este, y bueno, ahí está la cuestión de cómo hacer alguna intervención, ¿no? Que corra al sujeto de esa demanda de proporcionarle, ¿no? Algo, ¿sí? Que le alivie el malestar, le alivie el padecimiento inmediatamente. De hecho, bueno, hay un significante que nombra esto, ¿no? Que es relaciones tóxicas. O sea, hace tiempo que se viene hablando de las relaciones tóxicas, porque la relación al otro como un objeto más de consumo, ¿no? Bien, em, bueno, quiero plantear en los minutos que me quedan, la vez pasada yo les había hablado de Máximo Recalcati, lo que él plantea respecto de la clínica del vacío, sobre todo en función de su experiencia clínica con anorexias y bulimias, ¿no? Hoy hablé, bueno, traje simplemente esto para mencionar la cuestión de las adicciones en relación a las toxicomanías, pero que excede la cuestión de la toxicomanía, porque también entran dentro de la categoría de lo que se llaman síntomas o presentaciones actuales. Y quería un poco cerrar con una autora que se llama Nieves Soria, que ella plantea eh, una hipótesis, ¿no? En relación a estas presentaciones, que la corre un poco de lo que decíamos, bueno, si son presentaciones neuróticas, pero que se solucionan por alguna otra vía, ¿no? O también dentro de la psicosis
encontramos las psicosis clásicas, pero también muchos otros autores han hablado, por ejemplo, de las psicosis ordinarias, ¿no? Digamos son psicosis, pero que no tienen esos fenómenos extraordinarios que encontramos en las psicosis clásicas, ¿no? Que son fenómenos por ahí como mucho más sutiles, ¿no? Pero que permiten de alguna forma el diagnóstico de psicosis. Em, pero, digamos, ella lo que plantea son casos, o sea, que no estarían dentro de la lógica de lo que planteamos como operador para pensar las estructuras clínicas, neurosis, psicosis, perversión, desde la teoría de Lacan en función a la inscripción o no del nombre del padre, ¿no? Sino algunos casos donde no remiten, ¿sí?, a la inscripción o forclusión. O sea, ella dice como que no se ha realizado ninguna operación ni de admisión ni de rechazo. Bueno, esto tiene que ver también con alguna hipótesis que se viene sosteniendo, que es la división paterna generalizada, ¿no? Y tiende a explicar por qué nos encontramos en la clínica actual con pacientes donde prevalece el efecto de desvitalización, ausencia de deseo, sentimientos de pérdida de la vida, ¿no? Ella sostiene, en función de la lectura que hace de los seminarios de Lacan, ¿no?, que hay una dimensión real del padre y que no es un mero semblante, ¿no? Entonces postula una estructura definida, lo que decía, no por la forclusión del nombre del padre, su retorno en lo real, sino por su inexistencia, que es una clínica distinta, ¿sí? En el seminario 23, de hecho, Lacan dice que la hipótesis del inconsciente es algo que no puede sostenerse más que al suponer el nombre del padre, ¿no? O sea, digamos, el inconsciente va de la mano de sostener el nombre del padre. Y que lo real del padre es absolutamente fundamental en el análisis. El modo de existencia del padre proviene de lo real. Es un real mítico, pero es un real, ¿no? Esto Lacan lo dice en la conferencia de la Universidad de Yale en 1975. Entonces, digamos, la declinación de la función paterna es algo que se supone a partir de la constatación en la práctica de casos que no resisten su lectura a partir de la referencia al nombre del padre, ¿sí? Em, En este punto, ¿no?, es donde nos encontramos con esto que yo decía al inicio, que hay casos donde no se sostiene la lógica del conflicto psíquico, ¿sí? Em, que algunos de estos casos pueden tomar el ropaje de la época y una vez que se desenvuelve nos encontramos con las presentaciones clásicas, pero otros no, ¿no? O sea, serían como sujetos donde no hay conflicto y que tienden o a la labilidad yoica o en su extremo a una rigidez, ¿no? También lo que se llama un vacío insoportable, esto tiene algún antecedente en algunos autores, como por ejemplo, quizás ustedes recuerdan a Balint, que hablaba de la falta básica, ¿no?, en oposición a las neurosis, porque él plantea, bueno, que el Edipo, el complejo de Edipo, sostiene un conflicto, ¿no? Pero que había otros casos que no se sostenían de un conflicto, sino que él planteaba esto de la falta básica, ¿no?, como ese vacío insoportable. Este, y también, digamos, casos que se produce como una especie de rechazo absoluto de la alteridad del otro, ¿no? Esto que decíamos en relación al narcisismo, que todo está destinado, ¿no?, a un resarcimiento de la propia imagen, ¿sí? Y que incluso podía haber revestimiento libidinal de los objetos, pero con libido yoica, ¿no?, con libido narcisista, ¿sí? O sea, que no había que no hay realmente, ¿no?, un lazo erótico con los objetos, ¿no?, sino que todo proviene de la libido yoica, ¿no? Bien, y un poco lo que les traía al inicio, ¿no?, que otro modo de pensar todo esto es en relación a la
caída de la estructura del lenguaje, que viene siendo desplazada cada vez más por una estructura imaginaria, ¿sí? O sea, bueno, no solo lo que decimos de la virtualidad, sino también el reemplazo de los signos por los significantes. Hoy vieron que se habla bastante en emoticones o en memes, ¿no? O sea, pero eso no sostiene, es una estructura distinta a la estructura del lenguaje, de elementos discretos, ¿no? Y esto es algo que tiene consecuencias, ¿sí? Eh, Porque son cambios que afectan la constitución psíquica, ¿no? La constitución subjetiva, ¿sí? Y bien, es así que nos encontramos con una prevalencia de la clínica que podríamos llamar como la clínica de la mirada, ¿no? O sea, este, del narcisismo, ¿no? Ligado como a este objeto mirada, que es un objeto que siempre desafía la castración, ¿no? O sea, el objeto mirada desafía la castración. Eh, Bien, eh, ya siendo más o menos la hora, dejaría un poco por acá a ver si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta más. Ah, Voy a- Marina, recién, sí, perdón, dale. Bien, te bien, quería preguntar, esto Damián, último, sí, sí, hola, ¿qué tal? ¿qué Esto tal? último que dijiste, si lo puedes repetir, que la mirada, Sí. por favor. La mirada desafía la castración, ¿no? Un poco lo que decía antes, o sea, eh, Lacan lo dice de algún modo en el seminario 11, ¿no? Eh, que la mirada siempre es como ese objeto que está más, resulta más refractario a la castración. Pero yo lo quería traer, ¿no? En relación a el narcisismo que se constituye en función de la mirada, ¿no? El narcisismo se constituye en función de la mirada. O sea, si pensamos a la teorización de Lacan en relación al estadio del espejo, ¿no? O sea, tienen en mente más o menos el estadio del espejo, ¿se acuerdan del estadio del espejo? Bueno, ahora, ¿qué tipo de constitución narcisista se ha producido en estos casos, ¿no? Que necesita que no haya sido una operación constituida de determinada forma, sino que necesita todo el tiempo que se lo esté amando para poder verse. O sea, la mirada tiene una función específica en el estadio del espejo, en la constitución del yo, el cuerpo, la realidad y la imagen, ¿no? Pero nos encontramos en estos casos, ¿no? Como si eso se hubiera constituido de una forma determinada, ¿no? Que necesita como todo el tiempo la presencia de la mirada para poder sostenerse, ¿sí? A ver, ¿cómo te puedo decir nuevamente o de otra forma que la mirada es más refractaria a la castración? Primero, porque la mirada es aquello que entra en juego con la desmentida, por ejemplo, ¿no? O sea, aquello que se vio, pero que se niega a haber visto, ¿no? Eh, En ese sentido, es uno de los que podemos ubicar a la mirada como más refractaria a la castración. Después, lo que decía en relación al narcisismo, ¿no? Que el narcisismo se constituye como objeción o defensa frente a la castración. O sea, un ejemplo bien simple y conocido. Cuando hay un equívoco, ¿sí? O sea, hay un paciente en análisis y comete un fallido, ¿sí? ¿Qué es lo primero que puede decir esa persona? Me equivoqué, ¿no? Simplemente me equivoqué y listo, sigue de largo. A veces puede decir, no, no, no dije eso, ¿no? O sea, niega el equívoco, ¿sí? Eh, en el mejor de los casos, puede escuchar eso, ¿no? Y hacer alguna asociación. Ahí ya estamos en otra vía. Pero la primer vía es no, negarlo, ¿no? Y eso, ¿qué hace? O sea, el yo tiene la ilusión de completud, ¿no? Y de que eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque hay algo ahí
donde la propia mirada, ¿sí? necesita ver al yo como un objeto total, ¿sí? Como ese objeto que si bien Lacan dice, ¿no? El yo es una ilusión y en realidad es un engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente lo que el yo está obturando es la división subjetiva, el deseo y todo lo demás, em, está muy relacionado con la mirada y cómo se ve, y también no solo cómo se ve, sino cuál es la imagen que ofrece al super yo. O sea, de esto sabe bastante la clínica de la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? Donde el obsesivo está permanentemente ofreciendo una imagen amable, ¿sí? Pero esa imagen amable está destinada al super yo, ¿sí? Este, entonces, por ejemplo, en el síntoma de la oblatividad, en realidad lo que intenta, ¿no? es mostrarse amable hacia eso que ubica en el palco, ¿no? que es el super yo, o el ideal del yo. O sea, también hay una relación absolutamente directa entre el narcisismo y el ideal del yo, porque el yo se constituye en función de la imagen del otro, pero tiene que estar sostenido simbólicamente desde el ideal del yo. Voy a ver si te lo puedo decir de otra forma. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo tengo sí, una pregunta. Sí. Em, si pensás que tal vez las redes sociales hoy día tendrían que ser pensadas y tomadas más en cuenta por el psicólogo al momento de indagar el enigma, ¿no? Del sujeto, es decir, porque si el sujeto, partimos de la base que en las redes sociales el yo del sujeto se va modificando y se crea una imagen ideal distinta a ese yo físico que no entra, en donde se puede presentar una contradicción. Es decir, puede haber una contradicción entre aquello que está en las redes sociales y lo que el sujeto Mm, muestra en la realidad. mm, Si tendríamos que tenerlo bastante en cuenta hoy en día en la clínica al momento de pensar la transferencia y pensar el dispositivo analítico. mm. Creo que esa era la pregunta. Sí. Em, bueno, me parece que todos los desarrollos que estamos haciendo es para tener en cuenta la transferencia y para tener en cuenta el dispositivo analítico, y sí, esa es una de las cuestiones, ¿no? A mí me interesa sobre todo el tema de la transferencia porque creo que nosotros no estamos al margen de lo que ocurre en esto que estamos diciendo, ¿no? De las transformaciones que trae también el lazo con el otro, ¿sí? Y esto tiene, evidentemente, em, efectos o modos distintos de presentarse o de instalarse la transferencia y también más obstáculos al momento de instalarse la transferencia, ¿no? Digo, cuando pensamos, bueno, cómo hoy en día los vínculos están muy instrumentalizados, ¿no? Y el amor está como, en términos lacanianos, ¿no? Cuando él dice que el capitalismo forcluye las cosas del amor, ¿no? O sea, el amor en tanto lazo real erótico al otro. Entonces, no podemos pensar que la transferencia no esté afectada por eso también. O sea, digo, por eso también nos encontramos hoy en día con eh, cuestiones transferenciales o muy ambivalentes a veces, ¿no? O sea, muy lábiles, pero creo que ahí es donde si nosotros nos seguimos posicionando, ¿no? Pensando a los sujetos como neuróticos en función de las neurosis de transferencia y sostenemos esa postura de, digamos, como mucho más destinada a las Claro. interpretaciones, sí, está bien, a las interpretaciones de aquello que está cifrado, ¿no? Al semblante de objeto, al lugar del otro, y no tenemos tanto en cuenta esto que dije al principio, ¿no? De quizás tener una posición por ahí, ¿no? Que sea más del lado del yo auxiliar y vamos a tener dificultades, ¿no? O sea, o esto que les decía, más de yo auxiliar en el punto en que se promueva
el trabajo del pensamiento del paciente a partir, ¿sí?, de algunas intervenciones que apunten a eso, que apunten a la construcción y no tanto al desciframiento, ¿no? Que apunten a la construcción de alguna versión y no tanto a que eso caiga, porque para que algo se deconstruya, primero tiene que haber algo o en todo caso construirse, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros le demos sentido, ¿no? O sea, que nosotros le aportemos nuestra... No, quiere decir que promovamos, ¿sí?, el trabajo para que puedan armarse algunos sentidos que después en todo caso caerán, ¿no? Pero que son necesarios para producir ciertos procesos que están obturados. Clarísimo. No sé si se entendió, que Sí. por ahí me extendí demasiado y no sé si fui muy clara. Em, Bueno, eso es más o menos lo que yo tenía. Les voy a recomendar un libro donde en algún punto toco estos temas, que se llama Narcisismo, Freud en el siglo XXI, de Editorial La Cebra, que trabajo varias de las cuestiones que hoy les tiré en forma muy resumida, pero que acá me explayo un poquitito más, así que bueno, si quieren, pueden ir ahí también. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Marina, por último yo Sí, Damián. quería, eh, a mí me llama la atención a veces las expresiones que a veces se ponen como de moda, digámosle así, ¿no? Rápido, para Sí, decirlo sí. rápidamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde hace un tiempo yo escucho que se dice cuando, por ejemplo, uno va a decir que ve tal programa o tal serie o hace tal cosa, dice, ¿lo consumo o no lo consumo? Eso me Sí, impacta mucho, es sí. increíble, ¿no? Porque me Mm, resuena algo de esto que decís en cuanto a las toxicomanías, no sé, en principio me hace ruido y mm, me volví a eso a partir de algunas de las cosas que trabajaste. mm. Sí, bueno, o sea, nosotros sabemos que el lenguaje es algo vivo, ¿no? O sea, y que es algo vivo y que si bien bueno, lo simbólico no puede dar cuenta de lo real, ¿no? Pero yo creo que las expresiones de época siempre algo intentan nombrar, ¿no? O sea, fallidamente, incompletamente, pero algo intentan nombrar. Como, por ejemplo, también vemos que, o sea, nosotros trabajamos en esta línea desde el marco teórico del psicoanálisis, tomamos autores psicoanalistas, entonces hablamos del narcisismo, desmentida, decisión del yo, inexistencia del nombre del padre, bla, 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 ¿no? Y nombramos algunas hipótesis en relación a las presentaciones actuales o síntomas actuales. Después hay otras líneas teóricas que hablan de autismo, pero que es una cuestión distinta a lo que nosotros del psicoanálisis consideramos por autismo, ¿no? Hablan de neurodivergencias, de TDA, ¿no? O sea, de trastornos de ansiedad. Y yo creo que de todas formas, ¿no? Eso, que es un lenguaje distinto, unas categorías distintas a las que nosotros usamos, también nombran algo, ¿no? O sea, algo están intentando nombrar que tiene que ver con ciertas constituciones subjetivas actuales. Entonces me parece que no hay que pelearse con los nombres, sino por ahí poder pescar qué están nombrando, ¿no? O sea, ¿por qué de repente aparece esto de la neurodivergencia? ¿No? Porque también es cierto, de hecho, bueno, lo hablaba hoy al inicio con Laura, que hay cierta pérdida de algunas, o no sé si pérdida, ¿no? Eh, pero bueno, cierta modificación de algunas funciones cognitivas, como por ejemplo la atención, y que en algún sentido es producto, ¿no? De estar tan expuestos permanentemente a las redes, a las pantallas, que las cosas se pasan así rápidamente, ¿no? O sea, y que quizás, ¿no? Eso que se llama neurodivergencia, más bien es algo que tiene que ver con cierta pérdida de las capacidades de atención, ¿no? O la ansiedad, ¿no? O sea, la dificultad en la espera, ¿sí? Porque hoy todo tiene como ese carácter de la inmediatez, y,
por ejemplo, los chicos eh, tienen por ahí dificultades para ver una película de 2 horas porque están muy habituados a ver videos en YouTube, ¿no? Y repetirlos cuantas veces quieran, ¿no? O sea, yo soy de la generación que, por ejemplo, ¿no? Teníamos que esperar una semana para ver el capítulo de una serie, ¿no? O sea, entonces, por eso decía, hoy vos sos consumido por Netflix, que te manda un capítulo, otro y otro y otro. Hace unos años atrás eso era imposible, ¿no? Porque nada, te daban el capítulo, terminaba y tenías que esperar hasta el otro capítulo sí o sí, ¿no? Entonces digo, sería como muy ingenuo, ¿no? No pensar que algo de eso tiene que ver, ¿no? Con lo que hoy se llama trastorno de ansiedad, ¿no? O sea, digo, hay algo de eso que va moldeando las presentaciones y las subjetividades y que en algunos casos, como decíamos, pueden tratarse de neurosis que quizás se visten con los ropajes de las presentaciones clínicas actuales y en otros casos no, ¿no? En otros casos que se trata de otras cosas, ¿no? Que no son neurosis, que se trata de otra clínica, ¿no? Y bueno, creo que estamos viendo cómo la nombramos y sobre todo para ver, bueno, qué orientación le damos a la dirección de la cura en esos casos, ¿no? Es lo que a nosotros nos compete, al menos. Marina, antes de terminar, ¿te gustaría Mm. compartir tu mail por si surgen consultas después o alguien se quiere contactar con vos? Sí, es marinasborraz@gmail.com. ¿Hace falta que lo anote, chicos? Lo anoto por las dudas, pero bueno, me parece que es muy claro. Sí, es súper claro, por eso. Pero bueno, Sí. no todo el mundo por ahí sabe cómo se escribe mi apellido y ese Bueno, tipo de igual está cosas. bueno que quede dicho porque los que escuchen después o los que vean y escuchen después este encuentro, eh, saben que es como tu nombre y apellido, @yahoo.com. .ar, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Gmail, perdón, estaba metiendo la pata. Gmail. Gmail, sí. marinasborraz@gmail.com. Borras, es borras con B larga y Z final. Es vasco, ¿no? El apellido. No, está No. mal escrito. Pero Ah, bueno, esa es otra historia. ok. Parece, pero no, nada que ver. Ah, ok. Bueno, esas cosas que pasaban, que les pasaba a los inmigrantes en su momento, ¿viste? Bueno, espero haber resultado lo más clara posible y nada, gracias por la presencia, por las preguntas, por las intervenciones y nuevamente muchas gracias al Centro 2 por haberme invitado y no sé, calculo que nos veremos en alguna otra oportunidad. Bueno, muchísimas Muchas gracias a gracias. vos y a todos los que participaron. Gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós.